Haití, por donde quiera no sale Haití. No solamente por la frontera. Se van a reunir Lenchi, la vicepresidenta norteamericana y el presidente dominicano. Y lo primero que nos sale es que sacaron a Haití de la agenda. Por donde quiera no sale Haití. Tal vez aunque la Pelosi, no salga, sale. Tal vez la Pelosi se lo tiene en la agenda, porque se vio con la Pelosi. En el día de ayer el presidente agotó una visita amplia dentro del Congreso, que es el primer poder del Estado. O sea, se reunió con la Speaker, con la Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Diputados, para buscar, pero se reunió con los representantes del caucus, de diferentes. Es decir, que tocó base con sectores conservadores y progresistas, pero en el día de hoy, en su reunión con la vicepresidenta Kamala Harris, previo a ir a la OEA, hablará la vicepresidenta Harris, ya dijo los puntos que va a hablar. Van a hablar de seguridad energética, de acceso a financiamiento y de seguridad alimentaria, dejando a Haití fuera de agenda. Pero tú sabes que cuando hay situaciones como las que vive Haití hoy, que es una situación bastante delicada, muy frágil, caracterizada por la inestabilidad política, social y económica, ese tipo de temas realmente se agotan, pero en una agenda secreta. Claro, y tiene hasta lógica lo que tienen agenda secreta. Todos los jefes de Estado, cuando van a ese tipo de reuniones cumbres, siempre tienen, sea el uno o el otro, una agenda secreta, porque hay temas que no pueden oxigenarse por razones también de seguridad y hasta de estabilidad misma en los países que intervienen. Y reforzando eso que tú señalas, a lo que me adhiero, para poner un solo ejemplo, Claude Joseph, el inefable Claude Joseph, dijo el día de ayer que el presidente Abinader quiere convertirse en voz de Haití ante los poderosos. Entonces imagínate que él diga eso ayer. Él lo ha dicho varias veces. Lo dijo ayer en su tweet. Sí, imagínate que diga eso ayer. Imagínate que quiera exacerbar el sentimiento antidominicano en el lado nacionalista haitiano. Y entonces y en el caucus negro. Y en el caucus americano, que tiene poder. Y entonces la vicepresidenta se despache diciendo que va a hablar del tema haitiano con Abinader. Eso es apagar un fuego echándole gasolina. Exacto. Esos temas, además que es seguro que el presidente, esto es realmente una especulación. Para mí es seguro, pero es una especulación mía de todas maneras. Me llamaron. Habrá de hablar también en nombre de los demás presidentes que forman esa mancomunidad que ha planteado el tema haitiano como un tema internacional. Me refiero a los presidentes de Panamá y de Costa Rica. Repito, es una especulación, pero es seguro que lo va a agotar. Ahora, el problema es que Haití está en una situación hoy, de extrema alerta política. Y señales hay de más, porque hablar de inestabilidad en Haití, hablar de violencia, hablar de protestas, eso es algo común. Lo que no es común, que 5 o 6 embajadas de países fundamentales estén cerrando sus puertas y advirtiendo a sus ciudadanos que no salgan, y que si lo hacen, ha de ser con la prudencia debida conforme a la situación que vive el país. Lo que no es común es que los bancos, el sector que maneja la finanza de todos los países, los dueños del dinero, cierren. Un banco cerrando. Óigame, eso es como decir que la nube no quiere agua. Son señales. Entonces tenemos una serie de situaciones hoy en Haití, incluyendo que el calor político se ha acrecentado. O sea, de hecho, el gobierno es una hoguera Haití el gobierno dominicano retiró todo el personal civil de la embajada y reforzó la dotación militar dentro de la embajada. Esos son señales y esos son mensajes. Creo que envió una dotación especial. Sí, así lo dice. Entonces son señales y esos son mensajes. Cuando uno ve las imágenes de estas masas de millares de personas en las calles de Petionville, que dicho sea de paso, no estamos hablando de un arrabal en Port-au-Prince.
Estamos hablando de una zona medianamente desarrollada o la más desarrollada dentro de lo que es Port-au-Prince. Entonces, cuando uno ve este descontrol de personas, las masas, por su naturaleza, no tienen capacidad de decisión, son impredecibles, son manipulables, las masas son autónomas. Ahí puede pasar cualquier cosa. Miren, vamos a intentar alar un hilo al ovillo, a ver qué descubrimos. Primero, la vicepresidenta de los Estados Unidos se va a reunir con el presidente de la nación más afectada por lo que pasa en Haití. Y dice que ese tema no estará en agenda. Primero eso, que se da en el contexto en que comienzan a cerrarse las actividades económicas fundamentales de una nación. El sistema financiero es la actividad económica fundamental del sistema capitalista. Segundo, en el ámbito de la diplomacia, los países más involucrados en las dinámicas de crisis de Haití cierran sus embajadas. Tercero, el primer ministro haitiano guarda silencio y de lo que habla es de cómo organizar unas elecciones. Cuarto, los voceros antidominicanos en Haití activan un discurso que pretenden descalificar al Estado dominicano y a su presidente incluso como vocero de cualquier iniciativa de rescate en favor de Haití. ¿A qué nos puede llevar todo esto que yo estoy diciendo? Que no son construcciones mías. Son hechos. Son hechos. Lo que estoy haciendo una lectura del cuadro. ¿A qué nos puede llevar? A que estamos a la puerta de una invasión a Haití. A que estamos a la puerta de la toma de Haití otra vez de manera militar. ¿Por qué? Porque toda esa gente no se va a replegar a su territorio, a sus países, teniendo un papel que jugar en esa nación. Alguien va a sustituirlos. ¿Y quién lo puede sustituir? En una situación en la que no hay institucionalidad, en la que el Estado haitiano no opere, un ejército extranjero. Estamos a la puerta de una invasión en Haití. Y para evitar represalias se repliegan. Y no se repliegan, porque se convierten en objetivo de las hordas. Correcto. Estamos a la puerta de una invasión. Eso es lo que nos está diciendo todo ese evento. ¿Por qué? Porque es para dejar 10 millones, 11 millones de habitantes a expensas de un grupo de delincuentes. No, la comunidad internacional no acciona así. Y quizá el radicalismo de Joseph tiene que ver por ahí también, porque se acaba todo con una invasión, Domingo. Entonces, bueno, o se complejiza todo. No, digo que se acaba todo desde el punto para de vista un sector. Se acaba todo para las bandas. Del poder político, del poder, del arribismo político, no. Se acabó. Se acabó el modelo. Exactamente. El modelo que ellos tienen. El modelo para convivir de la banda organizada. Desorden, no, de la banda y también de la administración del desorden. La administración del desorden, de la que los políticos han sido los principales actores. Eso es tan sencillo como así. Pero, Domingo, una invasión ahora, eso, claro, eso está dentro del juego político. Eso es una de las posibilidades. Está en el tablero. Siempre está en el tablero esa posibilidad con países como los nuestros, frente al gran imperio. Eso es así. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta, volviendo al tema de la invasión, la situación, el contexto internacional que se da. Estamos en un ambiente político mundial de tensión. Meter tropas en otro sitio hoy, cuando además tenemos situaciones
más o menos de relaciones frágiles entre los Estados Unidos y una parte de países latinoamericanos. Incluso con las declaraciones que leí hoy, no la profundicé, de los Estados Unidos diciendo que Maduro. Sí, contra Maduro, diciendo que, ¿cómo se dice? Se está agotando la paciencia. La paciencia tiene un límite, dicen los norteamericanos, a Venezuela, hoy. Entonces, ese factor, sabiendo además los vínculos que tiene Venezuela con también Rusia y Irán y otros países, China, creo que esos factores también pueden que pesen al momento de tomarse una decisión de ese tipo, que, me refiero a la invasión, que además si ocurriese, repito, puede que frenen Haití cosas, pero puede despertar otras cosas más allá de Haití, incluyendo nuestro territorio e incluyendo toda América Latina. Mira, a mí pensándolo bien, ayer estuvimos hablando sobre este tema, fue ayer, ¿verdad? Sí. Y yo mismo decía que, bueno, vamos a tomarle la palabra a Ariel Henry con el tema de las elecciones, pero el tipo parece, debo decir que todo lo que uno hace es conforme a lo que lee. Debo decir que parece que el tipo sabía que la situación se le estaba cayendo. Él que no la controlaba, se le estaba cayendo. Y apeló a ese recurso. Es lo que dice Domingo, él está ganando. A ese recurso electoral. Del momento que él diga, vamos a hacer elecciones en diciembre. Mira, hermano, hacer una elección en 4 meses con ese nivel de certidumbre temporal es sencillamente porque tú quieres ser parte de lo nuevo que va a venir inminentemente y tú no te quieres quedar fuera. Pero ahí hay algo, lo que te quiero decir es, compañero, que miren, la situación de antes de ayer es muy distinta a la de hoy en Haití, porque el nivel de complejidad del conflicto ha aumentado, el nivel de violencia ha aumentado, pero también ha aumentado el nivel de presencia de gente en la calle. Estamos hablando de mucha gente en la calle. Estamos hablando de que hay manifestaciones en una buena parte de Haití. Y esas manifestaciones incluso ya están rechazando la propuesta de Ariel Henry en el sentido de que no vamos a revisar el precio de los combustibles, que fue uno de los detonantes. Pero ¿qué dicen la gente en la calle? Que no le interesa ya el tema ese del combustible, sino que él renuncie. O sea, ahí hay un problema político serio planteado. Y si eso es el estandarte de, por ejemplo, el movimiento social que puede estar en la calle, de la gente, del movimiento popular, ¿cómo se controla eso? Como tú decías, ¿cómo se controla una masa sin una orientación política, sin una ruta clara hacia dónde ir? ¿Cómo te puede terminar eso? Ahora, ¿nos conviene, Domingo, una invasión? Mira, a nosotros nos conviene cualquier cosa que nos ayude a instalar un orden en Haití. Mira, las élites mundiales tienen una concepción del orden y ellos van a instalarlo o van a asegurarlo o van a protegerlo, porque es que el mercado no opera para la construcción de riqueza y mucho menos en dirección al aspiracional del sistema económico mundial. Si está trastornado por la violencia. Entonces, ¿por qué Estados Unidos mueve a tropas sirias? ¿Por qué mueve tropas a otros países? Bueno, porque está preservando unos intereses y esos intereses pueden ser concesiones de explotación de las transnacionales norteamericanas, o esos intereses son la garantía de que los productos que se fabrican en Estados Unidos puedan ser consumidos en ese mercado con tranquilidad. Estabilidad. Sí, con estabilidad. Entonces, ¿qué ocurre en Haití? Eso mismo. O sea, ahí hay un mercado que hay que proteger. ¿Cuánto importa Estados Unidos a Haití? $1,000 millones al año. Bueno, tiene que proteger esos $1,000 millones. Y eso es elemental. Porque ¿quiénes van a ir donde está al gobierno norteamericano, a donde el presidente o a donde los funcionarios? Los jefes de las empresas que hacen esas exportaciones a Haití. Pero ahí está también el tema. Un Black Caucus que pesa en el Congreso. Pero ahí también está el derecho internacional. O sea, los gringos no pueden decir me metí y me metí.
No pero es, siempre lo han hecho, lo han hecho, pero la situación. ¿Cuándo lo han hecho? Lo han hecho, pero la situación del mundo, hoy insisto, no es la. Ellos lo pueden hacer. Pero ahora está mejor, porque los rusos invadieron Ucrania, los chinos van a invadir Taiwán, entonces pueden invadir Haití y de paso hasta Venezuela. Sí, pero estamos hablando de conflictos territoriales entre naciones que tienen un vínculo histórico desde sus inicios. No es lo mismo Haití. Estados Unidos es el gendarme de todo. Mira, Bueno, es Estados gendarme. Unidos se pasó. Pero, ¿qué pasaría con los países de América Latina? Oye, ¿Lo aprobarían? Con la Unión Soviética, con la Unión Soviética siendo un poder de contrapeso en todo el siglo XX, Estados Unidos se pasó invadiendo el mundo 66 países. cada vez que le dio la Era gana. parte del orden de Imagínate ahora que no hay contrapeso. ¿Tú sabes por qué no lo hace? ¿Tú sabes por qué no lo hace Estados Unidos? Porque el contribuyente norteamericano no quiere financiar invasiones. Bueno, y eso está medido. Necesita un casus belli. Exacto. Pero para un pedacito de tierra como Haití, exactamente, que en el horizonte internacional no significa nada. Exactamente. Nada por eso te dije que el riesgo puede ser más allá de Haití. Ellos pueden controlar Haití. No, lo que pasa es que ahí hay un mercado. Es un mercadito, oye, lo que te Domingo. digo. Sí, pero hay un mercado y alguien se beneficia de eso. Domingo, y un puente de droga. Y es un puente de droga. Y de tráfico ¿por qué tú crees que Estados Unidos presiona a estas naciones para que combatan el narcotráfico? No es para salvarnos a No nosotros. es para salvarnos a nosotros. Es para evitar daños. Para evitarle daños a ellos. Es para salvar el negocio. Y el ejército norteamericano, que ahora está vago, porque no está invadiendo a nadie, necesita trabajo. Pero tú crees que Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Colombia y otros países de América Central, aparte de Cuba, van a quedarse tranquilos? ¿Qué pueden hacer? No estoy hablando, pero le genera un problema político. ¿Qué pueden hacer? Solamente Colombia. No, un problema político. Yo no estoy hablando de que se van a enfrentar, pero ninguno va a mover un dedo contra eso. Es que yo creo ¿Tú que sabes por qué? Yo creo que el escenario está el escenario está tan crispado a nivel mundial. No, lo que pasa es que eso se va a pensar con visión de no, Estado. lo que pasa es que si lo hacen en Haití, ¿por qué Venezuela no puede pensar que lo pueden hacer luego allá en un año, 2 meses? Por una razón que legitima esa acción. Allí no hay un orden. Sí, pero... Y allí la gente está sufriendo. Mira, donde más fácil... Recuérdate que hubo intentos de guerra, de invasor, de expediciones sobre Venezuela. Perdón, que no pasó lo de Venezuela. Óyete, no pasó lo de Venezuela por la garantía de la robustez del ejército ruso y los aviones que pusieron ahí, y esa garantía se devaluó totalmente en la guerra de Ucrania. O sea, el que cuenta con Rusia, si los venezolanos están contando con Rusia para evitar una invasión, no tienen nada. Pero que nadie tiene derecho a invadir, pero nadie, eso no está en el horizonte. Por eso te digo que la parte jurídico-política ha de contar, independientemente de que se impongan como siempre se imponen. Pero la realidad de los pueblos de hoy y del mundo no es la misma. Ni siquiera la economía norteamericana es la misma. Es una economía en declive permanente. Entonces, meterse en guerra de ese tipo que le pueden generar más conflicto y más ganancia que bien, no sé. Reitero, no, yo no lo descarto. Eso está dentro del tablero de ellos, porque además es la lógica natural de los Estados Unidos. Ahora, República Dominicana tiene que ver cómo se mueve en ese ambiente. Me refiero en el tema de Haití, en circunstancias como la que tenemos. ¿Ya se movió? En primer lugar, está bien. Pero me refiero, ya el presidente retornará. Nosotros no sabemos cómo vienen los acontecimientos. El asunto es que Dominicana tiene que saberse mover con inteligencia, con prudencia e inteligencia. Pero jamás podrá decir yo no me meto en eso, no. Lo que no puede República Dominicana es, por ejemplo, apoyar nunca una invasión, aunque convenga a la estabilidad de República Dominicana como país. Como Estado no podemos nosotros jamás decir que apoyamos eso, porque nosotros tenemos a los haitianos toda la vida y ellos jamás tampoco perdonarían ese tipo de salida que en medio de lo que es Haití hoy, no importa si está destrozado, de todas maneras rompe su soberanía y su independencia y su libertad. Entonces, en ese caso, Dominicana tiene
Creo que sí, que debe de participar, pero inteligentemente y buscando formas cooperativas para que esas cosas se puedan resolver lo más rápidamente posible. Son simples, son ideas, quizás ilusas, en circunstancias como las actuales, pero el país tiene que saberse mover, pero hacerlo. Miren, cuando se ejecuta una acción de intervención, se construye un relato justificativo con contenido ético. O es la defensa de la democracia, o es la defensa de los derechos, o es para preservar vida. O bienes. O bienes o intereses. Si hay un lugar donde se precisa de una intervención extranjera para rescatar a la gente, para evitar que sigan muriendo, para evitar que se estén matando como bestias, para evitar que el hambre lo arrope. Si hay un lugar en el mundo donde se precisa ahora mismo de eso, es Haití. Es hasta legítimo. Es legítimo. Y lo aplaudiría. Pero unilateralmente nunca es perdóname, para que me dejen desarrollar la idea. Lo aplaudiría el mundo completo. El mundo completo aplaudiría una labor de rescate en favor de Haití. ¿Qué soberanía si lo que está haciendo la gente muriéndose con la libertad soberana que no pueden ejercer? Muriéndose con la protección de una soberanía que no existe, porque no existe. Eso es una ilusión. Lo que está ocurriendo ahí es, como dijo Hipólito Mejía, es que ahí lo que hay es una selva. En la selva hay soberanía, en la selva hay institucionalidad política. La soberanía la ejerce el Estado Nacional y ahí no existe Estado Nacional. Ahí lo que hay es un desastre, señores, que está destruyendo seres humanos, que mantiene a 11 millones de seres humanos sufriendo. Y alguien tiene que hacer algo, porque no se puede dejar a esa horda que se destruyan entre sí, señores, porque eso es lo que está ocurriendo ahí. A esas hordas que impidan que se ejecute la actividad fundamental del ser humano, que es producir los bienes que necesita para seguir viviendo. Todo lo demás es poema. Domingo, pero ya terminamos. Sí. En el mundo, por ejemplo, en África, hay situaciones de países y pueblos en condiciones todavía más difíciles que la de Haití. Yemen es uno, aunque hablemos de que Yemen es un estado. Tú sabes quién es el vecino de Yemen y tú sabes lo que hay atrás. Pero no estamos hablando de calamidad humana. Calamidad humana. Y ahí los muertes son por decenas. Casi diario. Para no hablar de los casos de otros países africanos en donde dejaron que se exterminaran cientos de mil y nadie se metió. No, hombre, los invasores nunca tienen esa coraza ética ni moral real. Todo es una justificación, todo es una hipocresía, porque lo que le importa en el fondo no son los seres humanos, es sencillamente sus intereses. Lo que pasa en Haití hoy, y lo digo categóricamente, es responsabilidad del golpe de Estado que le dieron a Aristide, al primer gobierno de Aristide. Cuando ese país comenzó a dar paso para organizarse, para darse un gobierno democrático, para darse un gobierno legítimo, constitucional, ¿quién quebró eso? Lo quebraron los norteamericanos con la invasión. O sea, nosotros no podemos ver nada más el efecto, las consecuencias, no. Esa vaina viene desde el golpe de Estado de Aristide. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.